lo que pasó en esta situación de la presa, pues es un ejemplo clarísimo de cómo se aplica esta física que estamos aprendiendo y que tiene que ver con lo de energía, ¿verdad? Vamos a ver la energía potencial, la energía cinética, y ahí, pues claro, se estaba llenando la presa y eso tiene una energía potencial acumulada en el agua, ¿no? Se desfoga o se truena y esa energía potencial se convierte en energía cinética, ¿no? El agua ahora ya lleva una energía cinética bastante grande, mucha energía, que al irse todavía, eso también lo van a ver cuando vean su curso de fluidos y calor, ¿no? Cuando va un fluido, pero los fluidos van transitando por un lugar estrecho o ancho, pues también la energía cinética depende de eso, ¿no? Y entonces aquí cuando hay lugares muy angostos por donde pasa el agua, pues todavía agarran más velocidad, eh, y hemos visto esas escenas de pues estos ríos desbordados, arrasando con todo lo que hay a su paso, ¿no? Casas, autos, etcétera. Entonces eso es un claro ejemplo de cambio de energía potencial a energía cinética, y entonces ahí es donde empieza uno a ver que estos conceptos que uno aprende en estos cursos tienen una aplicación real. Y insisto, aquí hay de todo tipo de estudiantes, ¿no? De varias carreras, pero por ejemplo yo me imagino que la gente que estudia hidrología, pues estos fenómenos son bien importantes porque son justo creo que parte del estudio de los hidrólogos, ¿no? Almacenamiento de agua, reservas de agua en el planeta, etcétera. Y la gente que esté en ciencias atmosféricas, pues también es bien importante cómo están cambiando las cuestiones climáticas en el mundo, de tal manera que donde no llovía llueve más, ahora ya llueve, o donde llovía ahora llueve muchísimo más, donde no llovía a veces también ya llueve menos, están cambiando las condiciones climáticas y eso también es importante entenderlo, comprenderlo para poder usarlo en beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces ahí también la gente de ciencias atmosféricas, yo creo que con todos los fenómenos que estamos viendo es muy importante. La gente de energía también supongo, ¿no? Ahora hablamos de energías limpias, cómo aprovechar recursos para que ya no dependamos de recursos fósiles, ¿no? Como el petróleo, el gas. Y bueno, pues una de las formas es hacer cuestiones hidroeléctricas, son energías más limpias, etcétera. Y aquí vimos pues todo el poder de la cuestión del agua, ¿no? Entonces yo creo que para varias carreras estos fenómenos realmente en algún momento van a ser su objeto de estudio o de poder dominar estas cosas interesante. E incluso para carreras que no tenemos aquí en este salón, ¿no? Yo pienso que la gente que estudia cuestiones sociales, o sea, sí, eso es otro punto importante, ¿no? Siempre todos estos asentamientos que hay de gente viviendo alrededor de ríos, ¿no? Muy cerca de ríos, muy cerca de lugares que después se vuelven peligrosos, cerca de presas, etcétera, cómo la cuestión social nos ha obligado a tener que ocupar esos espacios, ¿no? Las cuestiones económicas, cuando no hay dinero, obliga a que la gente a veces tenga que vivir en estos lugares, o al revés, ¿no? A veces, aunque tengan dinero, pero malos desarrollos o malas planeaciones. Hace poco vi un programa extranjero en España, cerca de la playa, había algo que llaman un humedal, ¿no? Un humedal, creo que se llama así. Pero el chiste que era una salida de agua natural hacia el mar. Llega gente que quiere hacer dinero, compra esos terrenos baratos, están cerca de la playa, está muy padre, construyen una serie de casas, o sea, no solamente pasa en México, también pasa en España, construyen casas, esas casas por lo regular las compran extranjeros que se van a vivir a España buscando un mejor clima, tal como pasa en México de que muchos gente de Estados Unidos viene a comprar a México en los lugares de playa, ustedes van a Veracruz, yo seguido voy a Veracruz porque tengo familia, muchas casas de las más bonitas en el puerto o en algunas chachalacas o en algunas playas en Veracruz, los dueños son extranjeros, gente que se jubila, viene, compra y se instala a vivir allí. Lo mismo pasa en España, va gente de Inglaterra o de los países nórdicos, se jubilan, traen su dinero, compran una casa y viven ahí buscando un clima más agradable. Entonces, casi todas esas casas las habían comprado ingleses, y de repente también hay un fenómeno meteorológico,
hay la salida natural, era la salida natural del agua y destroza casi todas las casas, ¿no? Y entonces después empieza justo quién tiene la culpa, ¿no? Y pues ahí empiezan, bueno, el programa trataba sobre eso. Entonces, al final de cuentas, ahí también entran pues arquitectos, gente de ciencias sociales, eh, no sé, es, es impresionante, ¿no? Que todo lo que, todas las disciplinas que pueden entrar en cuestiones de ese estilo. Entonces, pues esperemos que vaya mejor, Fabi, la situación. Sí es feo, pero bueno, pues justo para eso están estudiando ustedes, para que el día de mañana ustedes contribuyan a resolver problemas o a tener una situación diferente en este país y en cualquier lado donde ustedes se desarrollen profesionalmente, ¿no? En fin, pues tenemos que sentar las bases de ese entendimiento que van a tener ustedes para resolver esos problemas. Pues vamos nosotros ahorita modestamente a hacer ejercicios de las leyes de Newton. Entonces vamos a hacer, empiezo a compartir mi pantalla. Vamos a... Fíjense que ayer con este profesor que estaba, ahorita me acordé, con este profesor que les digo que tuve que hablar por una queja de los estudiantes se quejaban de que el profesor hablaba mucho de política en la clase. Entonces yo le dije, profesor, oiga, profesor, esta es una de las quejas que hay en su grupo. Y me dijo, es que no es que hable de política, dice, lo que sucede es que los científicos también tenemos una responsabilidad social muy importante. Y lo que yo trato de hacer es verles cómo la ciencia permea en todas las actividades humanas, para bien o para mal. Y que muchas veces cuando es para mal, es por la aplicación que nosotros los seres humanos le damos a la ciencia en esa dirección. Entonces me empezó a argumentar que sí, ciertamente él a veces tomaba parte de su clase para hablar de esos temas, pero que no eran políticas, que se podían interpretar de manera política, pero que realmente lo que él quería hacer era hacer consciente a la gente de que, ¿cómo se llama? Estaban estas responsabilidades sociales que tienen los científicos. Y en ese sentido, ahorita me sentí como él. Si se quejan de mí, muchachos, al menos digan que estaba consciente yo de que lo estaba discutiendo tenía alguna cuestión eh, que tenía que ver con la ciencia. Vale, entonces vamos a empezar el ejercicio uno. Otra vez, yo lo planteo, son bien sencillitos, ustedes lo hacen en su cuaderno y lo vamos a hacer. Pues vamos a empezar desde lo más sencillo. Entonces aquí vamos a poner ejercicio uno. Vamos a ver cuántos llegamos. Dice un cuerpo de masa n y de 45 kilogramos. Experimenta una aceleración constante. Experimenta una aceleración constante. ¿Vale? De magnitud 3.8 metros sobre segundo. ¿Vale? Entonces tengo un cuerpo, tiene masa m, 45 kilogramos, y está acelerándose de manera constante a 3.8 metros sobre segundo. Y esta fuerza es de dirección horizontal. Dirección horizontal, bueno, me pasé con una C. Dirección horizontal. Y sentido hacia el este. La pregunta obvia es, ¿qué fuerza se ejerce sobre él? Vale, muchachos. Resolvamos este ejercicio. En lo que lo resuelven, déjenme empezar a escribir para ahorrarnos tiempo el ejercicio. Entonces, en cuanto alguien le tenga la respuesta, me la chatea como siempre. Existe el verbo chatear, ¿sí, verdad? Me la chatea. Y yo voy escribiendo el segundo.
Ya vi que ya igual WhatsApp, pero déjenme, vamos a acabar de escribir esto. Están muy rápidos hoy. A ver. Bien, Katia, muy bien, súper. Déjame que me llegue algún otro, Katia, y ya lo resolvemos. Pero gracias, Katia, muy bien. Es lo que parece que sigan. Y déjame acabar de escribir esto. Ya puedes irlo si quieres también haciendo, Katia, aunque estemos nosotros más atrasados. Siempre digo, voy a escribir los ejercicios antes de dar la clase. No me da. Entiendo. Vale, entonces ya llegó algún otro, dije, checo, ya llegaron, ya llegaron varios. Muchos, Daniela, José, Carla, Hatsiri, todos tienen la respuesta correcta. Bueno, está ya tengo mucho que ya no digo estas palabras, pero está trivilín, ¿no? Ese es el concepto que usaba antes, trivilín. Saben que los matemáticos dicen, esto es trivial, ¿no? Eso es algo que los estudiantes se quejan de los profesores de ciencias, de matemáticas o de física, cuando uno utiliza la palabra o la frase, esto es trivial. Pero eso es muy casi trivial, ¿no? O sea, es muy fácil. Entonces, dice, un cuerpo de masa M de 45 kilos experimenta una aceleración constante de magnitud 3.8 metros sobre segundo al cuadrado, de dirección horizontal y sentido hacia este, el horizontal debió haber sido hacia el este, ¿no? Hacia, ¿cómo está viendo? Hacia, vale, entonces, justo lo que nos está diciendo es que este cuerpo, lo vemos, este cuerpo, vamos a poner que es un cuadradito, está sintiendo una fuerza F hacia el este, y está bien así el este, ¿verdad? Norte, sí, este es norte, sí. Esta es la rosa de los vientos con norte, sur, este es el este, ¿no? Y este es el este. Entonces, una fuerza hacia el este, entonces va en esta dirección, es horizontal, y esta fuerza es la que no conocemos, ¿no? Pero lo que sí conocemos es la masa y conocemos la aceleración. Entonces, la magnitud, por ejemplo, la podemos calcular de la magnitud de la segunda ley de Newton. Si conozco la aceleración y la masa, puedo conocer la fuerza. Entonces, la masa son 45 kilogramos, la aceleración son 3.8 metros sobre el segundo al cuadrado. Fíjense que esta notación, acuérdense, esta notación lo que me dice es que nada más estoy fijándome en la magnitud, no en la dirección. 4.5, no, 45 por 3.8 deben ser 50 por 3 son 150, menos 15, 135. Y con el punto 8 me da lo que ustedes dijeron del 171. 171. Esa es la magnitud. Entonces la fuerza son 171 newtons en magnitud. Y si uno ya le quiere poner la flechita de que es un vector, por cierto, sería hacia el este, y de hecho si agarramos nuestro sistema de referencia, como lo hacemos siempre, de que este es el eje de las X, este es el eje de las Y, pues podríamos poner incluso un gorro, ¿no? Que va en la dirección positiva de las X, ¿no? Ese es el ejercicio. Vale, aquí está el segundo, muchachos. Bueno, hasta aquí dudas, no, ¿verdad? Nadie tiene dudas. Fíjense que aquí lo interesante es justo, no interesante, pero recalcar que la dirección de la fuerza, en este caso, es la misma, no en este, sino en todos los casos, es la misma dirección que la aceleración, ¿no? Solamente son de diferente magnitud. La aceleración es de 3.8 metros sobre segundo, la fuerza es de 171 metros. Entonces, de hecho, si lo hiciéramos a escala correctamente esto, a lo mejor el vector de aceleración tendría que ser chiquito, la aceleración es chiquita,
y la fuerza es independiente, ¿no? Y los dos apuntan en la misma dirección. Vale, hagamos el siguiente ejemplo. Sobre un cuerpo de masa de 55 kilos se ejerce una fuerza de magnitud 127 newtons con dirección norte-sur, en sentido hacia el sur. ¿Qué aceleración experimenta el cuerpo? Fíjense aquí, nos están recordando en este ejercicio que tenemos varios conceptos, ¿verdad? Tenemos el concepto de dirección, que es en los subrayos, ¿está? Y tenemos el concepto de sentido. Le habíamos dicho que la dirección y el sentido no eran lo mismo, y para que nos acordemos de que hay esas diferencias con el... Vale, muchachos, hay que resolverlo. Ahora lo que tenemos que calcular es la aceleración, por favor. Y vuelvo a esperar. Está el Roland en la sala de espera. ¿Cómo ven? ¿Lo dejamos entrar o lo dejamos afuera? Vamos a dejarlo entrar porque se pone divertido a veces el curso con él. Tenemos, Daniel va entrando. Ay, muchachos, ya se fueron a dormir, ya me dejaron solo. O ya se fueron por su café y me dejaron solo. Qué gacho. Qué mala onda. Tres. Y Daniela, Katia y José. Todos dicen que es, y también Fatsiri. Y todos dicen que es 2.3 metros sobre segundo al cuadrado. Lo cual es una respuesta correcta. Entonces, vamos a hacerlo. Otra vez, en la segunda ley de Newton podemos ver que la magnitud, sabemos que la magnitud de la fuerza es igual a la masa por la magnitud de la aceleración. Ahora lo que tenemos es la masa y tenemos la fuerza. Lo que nos hace falta es la aceleración. Simplemente despejamos la aceleración. Entonces, la magnitud de la fuerza entre la masa. La fuerza son 127 newtons dividido en 55 kilogramos. Y 127 en 50, bueno, 55 por 3 son 115. Entonces esto debe ser más grande que 3, como ustedes lo pusieron. Y les creo que si hacen la cuentita les va a dar 3, perdón, estoy diciendo. No, 55 por 3 dice son 165, esto ya se pasó. 55 por 2 son 110, está entre 2 y 3, y según ustedes es 2.31 metros sobre segundo. Para no sacar mi calculadora les creo. Entonces nada más fíjense, para definir otra vez la dirección, la magnitud, esto nos dicen que la dirección es norte-sur, o sea, esta raya, esta línea, es la dirección del vector, es la dirección norte-sur, pero nos dicen que el vector realmente está apuntando hacia el sur. Entonces, el vector como tal es este blanco que estoy poniendo en la dirección sur, ¿no? Ahí está. Entonces, el vector aceleración es este y el vector fuerza, si este es el vector aceleración, que sea 2.31 metros sobre segundo al cuadrado, y ahora me dicen dibujar el vector fuerza. El vector fuerza se va a salir de mi pizarra, ¿no? Es un vector muchísimo más grande. Y sigue acá, ¿no? Por acá está el vector. No está a escala, ¿no? Pues sería el vector. Y entonces, si queremos escribir esto como vector, la fuerza sería, perdón, la aceleración como vector es igual a 2.31
metros sobre segundo al cuadrado. Así como lo estamos poniendo otra vez, si este fuera el eje X y este el eje Y, ¿no? Entonces, debería de ser en la dirección J negativo. ¿Están de acuerdo? Así se escribiría, ¿no? Con un signo menos y en la dirección J, porque ¿se acuerdan? J es el vector unitario en la dirección Y, hacia arriba es el positivo, hacia abajo es el negativo. Entonces, como vector, si ocupamos las convenciones que hemos estado usando, que se escribiría así. Hasta aquí, muchachos. Y en el anterior no discutimos eso de la dirección y sentido, pero aquí estaba, decía, el sentido. Mira, entonces, en el anterior, aunque medio lo dijimos, otra vez, para acordarse que hay dirección, y este sería, acá en el anterior, este es el sentido. Acá en el anterior pudimos haber hecho lo mismo, ¿no? La dirección era, esta era la dirección, dependiendo de donde pongamos el vector, esta era la dirección de este oeste, y el sentido, esta dirección. Ya el sentido ya era hacia el este, ¿no? Este era, donde desde la flechita, este es el sentido. Más para que se acuerden, ¿no? Que hay dos cosas. Vale, ¿dudas hasta aquí, muchachos? No, ¿verdad? Está muy sencillo. Es un insulto a su inteligencia hacer cosas tan sencillas. Bueno, vamos a hacer otro. Hoy es día de... Hoy es viernes, ¿no? Entonces es así como... No nos metamos en complicaciones de teoría. Vámonos relajados con los demás. Para que entendamos cosas. El ejercicio 3 dice, ¿qué fuerza experimenta? ¿Qué fuerza experimenta? Está cortito. Un cuerpo de masa 30 kilogramos. Debido a la aceleración de la gravedad. Vale. Respondamos eso y voy escribiendo el otro. Me voy a escribir aquí en mitad. Vamos a ver todavía. Ya tengo dos mensajes. De Katia y de Hatsiri. Katia y Hatsiri hoy vienen con toda la actitud, ¿eh? Toda la actitud, lo cual me da mucho gusto. 294 newtons, vientos, muchachos. ¿En qué dirección? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué sentido tiene preguntar el sentido, muchachos? Bueno, en el chat. Katia también dice, tengo dos Katias, la noche es Carla, ya ni de Carla, viento es Carla, Carla, Hatsiri, Katia. Oigan, muchachos, ¿qué? ¿Y los del sexo masculino, qué onda?
solamente las chavas trabajan, a ver, vamos a ver, Katia Hatsiri. Bueno, Josabel es el representante, Katia, Daniela, Katia, José, Daniela, Hatsiri. ¿Qué onda, muchachos? ¿Qué los... Roland, no veo tu nombre. Muy bien, José, aquí ya hay algún... ¿Pero qué los demás? Que a ver, déjenme ver, ¿a quién tengo en el grupo? A ver, hombres, ¿quién abro la lista? Está Daniel, hay dos Danieles. Está Fernando, está Isaac, está Josabel, está Juan Rodrigo, está Gabriel, está Mauricio, está Roland, está Ricardo. ¿Qué onda aquí? ¿Y ustedes? ¿Solo las muchachas? ¿O qué onda? ¿Los viernes no trabajamos los hombres o qué? Eso, Daniel, ya, mira, Isaac. Ya nada más copiaron el resultado, ¿verdad? Sí, pues sí lo hicieron. ¿Qué onda con ustedes, muchachos? Vale, entonces, ¿cómo se resolvió el tercer problema? ¿Qué le pasa a mi... Vale. Dice, ¿qué fuerza experimenta un cuerpo de masa de 30 kilogramos debido a la aceleración de la gravedad? Entonces, realmente lo que nos están preguntando es su peso, ¿verdad? Y ya vimos la expresión anterior que el peso del cuerpo es la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. Eso, F por A, dice Daniel. Que en este caso la A es G, ¿no? Entonces, ese es el peso. Entonces, si queremos sacar la magnitud de P es igual a la masa por la magnitud de T, ¿vale? Fíjense, bueno, si la masa es mayor que 1, siempre el peso en la flechita va a ser más grande que la de G porque está multiplicado por un escalar positivo, ¿no? Entonces la flechita va a ser más grande. Perdón, un escalar mayor que un M siempre es positivo. Entonces, pues está muy fácil, ¿no? Nada más ponemos 30 kilos y nos acordamos que la gravedad tiene una aceleración en magnitud de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y 3 es 30, casi 30 por 10, que debe ser casi 300, pero no son 300, es un poquito menos, y son, como ustedes dijeron, 294. Esa es la magnitud del peso. Y si nosotros decimos cuál es la dirección, ¿verdad? Pues la dirección del peso va a tener la misma dirección que la dirección de la gravedad, y por lo tanto vamos a poner aquí el objeto al que le estamos calculando su peso. Entonces esa es la dirección de la gravedad, es una dirección vertical, esa sería la dirección. Y si nos preguntamos por el sentido, pues el sentido ya va a ir entonces hacia abajo, ¿verdad? Entonces va a ir en la dirección negativa, sería el sentido. De hecho, si lo queremos escribir al vector, bueno, eso como vector, ya no nada más 294 newtons. Otra vez este lo podríamos poner en la dirección J, otra vez con signo negativo, ¿verdad? Otra vez recordando que este sería lo que estamos usando es el eje X en el eje. Fíjense, en todos estos cuerpos, en todos estos ejercicios, muchachos, que hemos estado haciendo, los tres que llevamos, ¿cuántas? Fíjense, si nada más escribimos la magnitud, solamente estamos aplicando la segunda ley de Newton, ¿no? Que es fuerza igual a masa por kilo. Pero en el momento en que ya le ponemos el gorrito bueno, la flechita de vectorcito y ponemos el vector I o el vector J, en ese momento también ya estamos usando la primera ley de Newton. ¿Por qué, muchachos? ¿Quién me responde? A ver, va de nuevo mi comentario para que se entienda. Lo que estoy diciendo es, cuando sacamos la magnitud de la fuerza o de la aceleración o de lo que estamos haciendo en los ejercicios, lo que estamos haciendo es aplicando la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por la aceleración. Lo que yo les estoy afirmando, ustedes díganme si es una afirmación correcta o incorrecta, es que cuando yo ya pongo aquí el vector I, por ejemplo en este ejercicio, para ya poder escribir aquí la flechita de la F, ¿no? Esta flechita, y la puedo escribir gracias a que ya le puse I, o acá te puse dirección en menos J, ¿no?
Eso también ya tiene que ver con el que yo le ponga la flechita de la aceleración. O en este tercer ejercicio, que también ya le puse la flechita al peso, pero para ello puse un signo menos aquí y una foto. Mi afirmación es que cuando hago eso, estoy ocupando la primera ley de Newton. Ustedes digan, ¿mi afirmación es correcta o incorrecta? Y si es correcta, ¿por qué? Y si es incorrecta, ¿por qué? Y si me pueden contestar antes de que me duerma, sería ideal. Uy, muchachos, hasta me está dando sueño, que alguien contesta. Esto va a quedar grabado para la posteridad, ¿eh? Que nadie contesta. Cuando ustedes sean secretarios de Estado, vamos a decir, miren, pero hubo una clase ahí en la que me contestaron. Entonces, mi afirmación de que estoy ocupando la primera ley de Newton es correcta o incorrecta. Aunque sea digan un chiste, no sean así, a ver. Ay, no, o sea, Daniela dice, es correcta porque estamos viendo el movimiento por los ejes coordenados. Okidoki casi, pero sí es correcta, Daniela. Y la razón sería porque, ¿se acuerdan? Les dije, la primera ley de Newton lo que nos dice es implícitamente cuáles son los sistemas de referencia en los cuales vamos a trabajar y en los cuales se satisface la segunda ley de Newton. Entonces, lo que he estado haciendo al poner la I en este primer problema, la J en este segundo ejercicio y la J en este tercer ejercicio, lo que estoy haciendo es ya poner un sistema de referencia, ¿no? De hecho, fíjense, aquí lo dibujaba, ¿no? Y estas ejes naranjitas en el primer ejercicio que están, no es naranja, ¿verdad? Pero dice aquí, es el eje de las X, es el eje de las y ya al ponerlo así, entonces ya esto me daba autorización de ponerle el signo I. Pero lo que hice fue poner un sistema de referencia. Y lo que dijimos es que la primera ley de Newton justo lo que nos dice es que puedes poner estos sistemas de referencia que son los inerciales. Lo mismo en el problema 2. Lo que ya hice para ponerle aquí el menos J fue poner, fíjense, aquí está mi sistema de referencia X y Y. Al poner mi sistema de referencia, lo que estoy realmente haciendo es ocupando la primera ley de Newton, diciendo que voy a ocupar sistemas de referencia inerciales, que es donde si un objeto está en reposo o va a velocidad constante y no hay fuerza sobre él, así va a permanecer. En estos casos, no están en reposo ni en velocidad constante porque sí hay una fuerza que actúa sobre ellos y por lo tanto se van a acelerar. Pero el que yo ponga un X y Y, ese sistema de referencia cartesiano, eso lo que estoy haciendo es realmente ocupando la primera ley de Newton. Entonces, en estos tres ejemplos que he hecho, estoy ocupando dos leyes de Newton. La primera, al poner el sistema de referencia, no sé. Y la segunda, al ocupar la segunda ley de Newton. ¿Vale? Eso queda clarísimo. Bueno, hagamos el ejercicio 4, ¿no? Ya está escrito. Ahora, este mismo cuerpo de 30 kilogramos, ¿qué peso tiene en la superficie de la Luna? Y aquí les voy a tener que dar un dato. Si nosotros vamos a la Luna y hacemos el experimento de cuánto vale la gravedad, vamos a llegar a la conclusión de que la gravedad en la Luna, a ver, nada más intuitivamente, muchachos, ¿ustedes creen que la gravedad en la Luna es más grande o más chica que en la Tierra? Pues aquí tengo la gravedad en la Luna y aquí tengo la gravedad en la Tierra. ¿Cuál creen que sea más grande en valor absoluto? Dice aquí Fabiola. Wow, Fabiola lo sabe todo. Yo no me la sabía, Fabiola. Yo la estoy viendo aquí en mi acordeón. Mira, Katia dice que es más pequeña. Ciertamente la gravedad de la Luna es más pequeña que la de la Tierra. Y como dice Fabiola, si ustedes lo buscan, no sé si ella se lo sabe de memoria o lo buscó ahorita, pero la gravedad de la Luna es 1.63 metros sobre segundo al cuadrado. Y de hecho, eso es la magnitud, ¿no? Entonces sale, calculen el peso allá. Ya me la sabía, Fabiola, eres mi ídola de verdad. Son esos números que creo que los físicos nos deberíamos de saber, pero que yo en particular no me lo sé. Solamente cuando lo necesito lo buscaría en Wikipedia o en cualquier lado. Ahorita no lo busqué porque aquí tengo mi acordeón, pero pues qué bien que te lo sabes, Fabi, yo no me lo sabía. Súper.
¿Qué dice Roland? Chale, me equivoqué, puse 1.36. Roland, al menos lo que me da gusto es saber que estás despierto. Pensamos que nada más te habías conectado y nos habías dejado aquí un fantasma. Entonces, ¿cuánto valió el peso? Ahí hay uno. Ese Roland, ahora sí que me haces reír, Roland, pero bueno. Ricardo dice menos 48.9. A ver, déjame ver mi acordeón. Mm, Ok, 48.9 newtons, Katia 48.6. Bueno, ahí hay una diferencia de poquito. Entonces ya está Ricardo, ya está Daniela, ya está Katia, y como siempre hay más mujeres que hombres contestando. Hatsiri, Dana. ¿Qué onda, muchachos? Yo de verdad no entiendo esta parte, por qué solo el sexo femenino nos contesta. Vale. Vamos a hacerlo, ya tenemos casi muchas respuestas. Es otra vez muy sencillo, pero yo creo que está padre discutir bueno, no sé si esté padre o no esté padre, está discutir este problemita un poquito más de lo que nos piden. Pues el peso, fíjense, el peso, lo que ya ahorita estamos aprendiendo es que depende de en dónde estoy midiéndolo, ¿verdad? En la Tierra, el peso está determinado por la aceleración de la gravedad, que como vimos la sesión pasada, a ver, lo tengo aquí, Z17, ya, esta también ya la subí. Fue una clase muy corta, miren, nada más tenemos 2 acetatos en la clase 17, pero aquí está, les traté de convencer que justo el peso es la atracción que siente un objeto debido a toda la masa de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, aquí les hice traté de convencerlos de esa parte, y justo ahora lo que tenemos es este mismo peso, pero calculado en la Luna. Entonces, la masa por la gravedad en la Luna, y entonces esto va a ser los 30 kilogramos que tengo por el 1.63 metros sobre segundo al cuadrado, y esto lo que me va a dar es un valor como el que ustedes pusieron ahí de 48.9 newtons. Otra vez, aquí la amada estoy viendo la parte de la magnitud. Aquí solamente estoy usando la segunda ley de Newton. Si ya quiero ponerle la dirección, o sea, ponerle la flechita, tengo que decir un sistema de referencia, un sistema coordenado, y otra vez lo más lógico es que si aquí está la superficie de la Luna, pues agarre lo que siempre agarramos, el eje X, el eje vertical Y, ahí, y entonces el peso, el peso sería menos 48.9 newtons en la dirección J. Ahí ya estoy poniendo un sistema de referencia y entonces ya estoy ocupando la primera ley de Newton. A ver, déjenme ver mi chat que hay. Fernando, muy bien. Fernando está sacando la cara por los varones de este grupo. Menos 48.9 newtons en la dirección J. Vale. De hecho, muchachos, yo no sé, ya no recuerdo en qué museo, porque ya fue hace muchos años, ya tiene un rato que no veo estos museos. No me acuerdo si es en el Universum de la UNAM. No sé si todos conozcan el Universum. Si no todos lo conocen, ahora que abran mm, museos, deberían de ir, muchachos. El Universum a lo mejor no es el mejor museo de ciencia que existe en el mundo, pero es el que tenemos, y es gracias a lo tiene la UNAM, lo mantiene la UNAM. Y es un museo que tiene muchas cosas interesantes. No me acuerdo si es en el Universum, donde uno simulan que tienen un objeto de la misma masa en diferentes planetas, ¿no? Y entonces lo que hace uno es meter uno la mano a como una bolsita y cargar ese peso, y justo lo que uno se da cuenta es que dependiendo del planeta en el que esté, pesaría más o pesaría menos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esta cuestión del peso no es una medida absoluta, no es una propiedad absoluta en la naturaleza, sino depende
en el planeta que yo esté o en donde estoy midiendo ese peso, su resultado. Lo que sí es lo mismo en todos lados es la masa, ¿no? Entonces aquí tengo el mismo objeto de 30 kilogramos tanto en la Tierra como en la Luna. El mismo objeto de 30 kilogramos. Acuérdense, la masa es una medida de la inercia, es una medida de la oposición de un cuerpo al movimiento, ¿no? A la aceleración. Se opone eso. Entonces, en ambos casos, la masa es la misma, pero debido a que la Tierra es más grande que la Luna y como por lo tanto la Tierra tiene más masa que la Luna, entonces, debido a la segunda ley de Newton, que es la fuerza de, perdón, debido a la fuerza gravitacional de Newton, si yo integro sobre toda la Tierra o integro sobre toda la Luna, pues eso me va a dar la aceleración correspondiente tanto en la Tierra como en la Luna, pero como va a haber menos masa en la Luna, esa va a ser más pequeña. Entonces, si ahora yo midiera el peso en un planeta que tiene más masa que la Tierra, pues seguramente el peso del objeto me va a dar mayor, porque la aceleración también va a ser más grande que la aceleración debido a la gravedad de la Tierra. Entonces, esa es la razón por la cual la gravedad en la Luna es más pequeña, porque si hiciéramos esto mismo que hicimos la vez pasada, y en lugar de poner aquí la masa de la Tierra, pusiéramos la masa de la Luna, como la masa es más pequeña, insisto, al integrar todas las combinaciones, bueno, al sumar sobre todo los elementos de masa de la Luna que ejercen la atracción gravitacional a este objeto de 30 gramos, me daría una gravedad menor. Esa es la razón. Y de hecho, uno de los problemas clásicos en estos temas es justo decir que estoy en otro planeta o con otra gravedad. Y cuando ustedes ven el tema de la gravitación universal, un problema clásico es que calculen la gravedad en diferentes planetas, ¿no? Diciéndoles cuáles son. Entonces, creo que con esto, ¿cómo logran medir la gravedad de varios planetas? Aquí este es un ejercicio teórico en el sentido de que sabemos que dada suponemos que todos los planetas son esféricos y me vas a preguntar, ¿y cómo sabes cuál es su masa, verdad? Fíjate, hay una forma de saberlo. No me lo había preguntado, Katia, pero se ve que estás en la clase, eso me da mucho gusto. Y ¿cómo podría yo saber o calcular cuál es la masa de otro planeta, por ejemplo? Esa es una buena pregunta, porque tendría que irlo a pesar, ¿verdad? Y eso no puedo hacerlo. Lo que yo te respondería, Katia, es que lo que sí podemos hacer astronómicamente es medir su movimiento. Sabemos que esos planetas se van a mover alrededor del Sol aproximadamente en una órbita elíptica. Podemos dibujar, ¿no? Entonces aquí está el Sol, el astro Sol, y por acá está el planeta moviéndose en una órbita elíptica. Y este planeta tiene una cierta masa, ¿verdad? Que en principio no desconozco. Pero lo que sí puedo medir astronómicamente es cuánto tarda, por ejemplo, este planeta en darle una vuelta al Sol, ¿no? Eso sí lo sé. Ese planeta, ¿cuánto tarda en darle una vuelta al Sol? Por ejemplo, el nuestro pues tarda 365 días, ¿no? Y entonces yo puedo conocer eso. También astronómicamente puedo tener una medida de cuál es la distancia, ¿no? Midiendo sus posiciones en a diferentes tiempos, puedo hacer triangulaciones y puedo calcular aproximadamente su distancia. Entonces, lo que sí puedo calcular es la trayectoria del planeta, y eso lo puedo hacer con un telescopio, astronómicamente. Puedo medir eso. Y entonces, sabiendo eso, y sabiendo que la fuerza que se ejercen entre el Sol y ese planeta es por la ley de gravitación universal, sería, al menos la magnitud sería la constante de Newton por la masa del Sol, por la masa del planeta, dividido entre R al cuadrado. Como el R lo puedo medir y me puedo más, también tengo una idea de cuánto es la masa del Sol, también lo puedo calcular de alguna otra manera. Entonces, fíjate, como yo me sé cuál es la órbita, yo puedo saber, yo puedo conocer exactamente cuál es la fuerza. Eso sí lo puedo conocer, dada esta relación. Y de saber cuánto es la fuerza, entonces puedo calcular cuánto vale la masa del planeta aproximadamente. Yo creo que esa es una forma
bueno, no creo que sea una forma, yo creo que esa es la forma en la cual puedo calcular la masa de los diferentes planetas, a través de saber la solución y a través de saber, de ir midiendo cómo se va moviendo ese planeta. Y eso lo hacen los astrónomos. Entonces, estoy seguro que esa es la forma en que se puede medir esas masas o tener una idea de esas masas. Y una vez que ya tenemos la idea de esa masa, entonces sabemos cómo calcular la gravedad para un objeto esférico con cierta masa y podría calcular la gravedad en esos planetas. Entonces, todas estas que me las dan, las podría hacer así. En la Luna también podría ser diferente. En la Luna podría, no sé cómo, no sé si lo hayan hecho, pero supongo que cuando fueron a la Luna, ellos ahí sí pudieron medir de manera directa cuál es la aceleración de la gravedad. Y de hecho, a ver, nada más para ya irnos a tomar el café, que les doy una mala noticia para mí. No hay café en mi casa, entonces ahorita voy a bajar y no voy a tener café. No me di cuenta ayer y no compré. Entonces eso es muy triste. Pero a ver, nada más para ver su intuición o si ustedes lo conocen. Ahorita me preguntaste que si es Katia, ¿verdad? Déjenme checar si era Katia. Katia, sí. ¿Cómo podíamos medir la gravedad de varios planetas? Ya te dije, lo que mediríamos es cuál es su masa y a partir de esta relación de la gravitación universal, podríamos de ahí calcular la gravedad de manera teórica, ¿no? Calcular. Pero déjenme les pregunto otra cosa. Dice Roland, yo voy por mi litro de chocomil. No tengo, que es casi no tomo leche, entonces no hay leche, no hay café. Y ojalá me encuentre un té ahí ahorita. Eso sería lo que me va a salvar. Pero nada más déjenme les pregunto, ¿cómo medimos? Ahí sí, supónganse que no sabemos cuál es la masa de la Tierra, pero ¿cómo mediríamos la gravedad en la Tierra? ¿O cómo la miden? Porque eso a lo mejor es una pena, yo no sé, ustedes no han llevado estos cursos de método experimental, pero yo cuando llevé estos cursos de mecánica clásica, nosotros, bueno, es que yo no estudié en la UAM, pero llevábamos simultáneamente el laboratorio y la teoría. Y el laboratorio era un laboratorio de repetir prácticas que ya he hecho, o sea, ya están súper hechas, ¿no? Ese era como eh, aprender ciertas técnicas experimentales, pero más que nada aprender cómo se medían las cosas. Y una de las prácticas primeras que hacíamos era medir la gravedad de la Tierra. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes saben cómo medimos la gravedad? O sea, si yo ahorita los llevo a laboratorios, pónganse, no, hablo con el director y les digo, dejen entrar a mi grupo de mecánica que somos 20, somos poquitos, son 22 los que hay conectados. Esto va decreciendo exponencialmente, de los 50 que tenía inscritos. Eso me pone triste, pero bueno. Llegamos al laboratorio 22 y les digo, déjenme entrar al laboratorio, vamos al laboratorio y les digo, vamos a medir la gravedad. ¿Qué hacemos para medir la gravedad? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿O saben ustedes, o lo han hecho a lo mejor lo hicieron en la prepa o en algún curso? ¿Qué se hace para medir la gravedad experimentalmente? Caída libre. Caída Con... libre. Entonces, a ver, el que dijo de caída libre, ¿qué haces? Agarro un objeto, lo dejo caer y luego, ¿qué le mido? la velocidad en un punto y en otro. Bueno, es que esa práctica que usted dice la hicimos en una materia de aquí, que se llama ¿Ah? método experimental. Y Oh, pues era eso, o sea, medíamos con una cámara, grabábamos la caída. No es ok, cierto, eh, o sea, tirábamos una bolita o lo que fuera un objeto ok, y en el momento en el que, ¿cómo se llama? El momento en el que el objeto tocaba con el suelo, hacía un ruido y paraba un cronómetro. Entonces ok. así sabíamos el tiempo que tardaba de caer en cierta altura y pues con eso ya calculábamos las velocidades inicial pues cero y la final. Ok. Y pues ya con una diferencia de velocidades podemos calcular la aceleración de la gravedad. Pero entonces ya Ok. suponías una fórmula correcta, una fórmula de aceleración constante. No, una fórmula de aceleración, o sea, como hay una variación de velocidades, o sea, en un punto y en otro, Ajá. pues ya con eso sacabas la aceleración de la gravedad, o sea, porque pues hay una velocidad 1 y una velocidad 2. Entonces también te sabías la masa del objeto y pues ya con eso calculabas la aceleración, o sea, la que caía el objeto, y pues ya de ahí, sabiendo la masa, ya calculabas igual, em, ¿cómo se llama? La fuerza. A ver, déjame ver si te entiendo, Toño.
Entonces, Sí, agarraba, yo tengo una canica, la dejo caer, la pongo con velocidad igual a 0, y esta altura la puedo medir con mi regla, ¿no? Saco mi metro y mido la altura, ¿no? Y sí, cuando llegaba al piso, tengo un dispositivo, un sensor, que cuando llega al piso y cae, entonces me separa y me dice cuánto tardó en llegar al piso. Entonces, con un cronómetro, me dices, con un cronómetro, mido el tiempo que tarda en caer, el tiempo de caída, el tiempo completo, el tiempo otra vez desde aquí hasta acá, ¿no? sí. Lo que te entendí. Y luego, Pues ya sabíamos, también conocíamos la altura a la que dejábamos caer sí, el es objeto, lo que ya entonces ya dijimos, sacábamos la velocidad. conoces la altura y conoces el tiempo. Y luego, Calculábamos una velocidad, la velocidad antes de tocar el piso. ¿y cómo calculas esa velocidad? Pues la calculábamos con la distancia sobre el tiempo, h sobre t. No, no me digas eso. Y si eso Sí. es cierto, no me digas qué colega hizo eso porque lo reprobamos. No puedes No, usar, es que no puedes no usar me que acuerdo, velocidad, no me acuerdo bien. no puedes usar ¿Sabe? que velocidad es h sobre t porque eso solamente vale para, a ver, muchachos, a ver, está padre, ¿eh? Esto es física. Podemos utilizar, no, Antonio, no te estamos cotorreando, ¿eh? O sea, no, no vayas a decir, no, me están bulleando, no, no es el objetivo, estamos aquí un poquito de Sí, repente profe, me lo estoy bromeando por tomando aquí. personal. Pero a ver, muchachos, podemos ocupar, ¿qué le diríamos a Antonio? Podemos ocupar que la velocidad es la altura entre el tiempo para calcular la velocidad en este punto, aquí donde cayó, ¿sí o no? Podemos ocupar esa. Aquí hay algo en el chat, no sé quién sea, dice Roland, no. Sí, ¿y por qué no, Roland? Dile, ya no seas gacho, no nada más le digas no, dile por qué no. Roland, ¿qué estás escribiendo? Abre tu micro. A ver, Roland, ok, dice, ¿por qué es un movimiento con aceleración? Sí, esta fórmula, muchachos, esta fórmula, o sea, sí la puedo usar, pero solamente me va a dar la velocidad media. Acuérdense, la velocidad media es qué distancia recorrió en cuánto tiempo. Por eso me da la velocidad media. Si yo quiero la velocidad instantánea aquí con la que cayó, no puedo usar esta fórmula, porque esta fórmula entonces vale para velocidad constante. Y no tengo velocidad constante, de hecho empecé en 0 y voy a acabar en algo que no es 0. La velocidad fue cambiando y de hecho ya lo vimos que en un movimiento uniformemente acelerado va cambiando la velocidad, va en valor absoluto va aumentando, ¿no? Entonces esta no la puedo usar. Entonces, Antonio, o tu maestro lo hizo mal o no te acuerdas qué hizo tu maestro. No, la verdad es que no me acuerdo bien del cálculo, o sea, pero esa era la experimentación y luego sacábamos, porque también sacábamos muchas velocidades. Entonces no me acuerdo si repetíamos ese mismo experimento a una diferente altura para sacar dos velocidades y con la misma masa, o sea, con un mismo objeto y a diferente altura. Pero sí sacábamos como muchos resultados y de ahí ya sacábamos, o sea, también era una hoja de cálculo, sacábamos un montón de resultados de cómo se llama, de la constante de aceleración gravitacional y pues con eso, pues de ahí ya también sacábamos la incertidumbre. O sea, el punto era la incertidumbre y calculábamos la constante de gravitación universal, pero no me acuerdo bien del cálculo, no me acuerdo si lo hicimos a diferentes alturas o qué pasó ahí, pero pues sí, o sea, ese era el experimento, con eso lo calculábamos. Esa era la dinámica del experimento, pues. Sí, creo que me han platicado porque yo ya no he hecho este experimento recientemente, de hecho lo quiero volver a hacer y grabarlo, pero que ya hay algunos dispositivos que te van midiendo la velocidad, o te dan la velocidad del objeto en cualquier momento. Entonces, esa es una forma. Pero alguien más que se sepa otra forma, les voy a platicar cómo yo hice este experimento hace, ustedes todavía ni nacían, a lo mejor sus papás todavía ni se conocían. Pero justo lo que dice el compañero es lo que, eso sí me acuerdo, era un laboratorio bien bonito. A mí me gustaba mucho el laboratorio de mecánica, entonces hicimos eso. Agarrábamos un objeto y lo dejábamos en caída libre. Entonces aquí pegábamos una regla, de tal manera, una regla, así tal cual la pegábamos en la pared, y entonces dejábamos caer. Y usábamos un estroboscopio. Esa es la forma vieja en que se hacía este experimento, un estroboscopio. No sé si sepan que es un estroboscopio, pero un estroboscopio es un aparato que tiene una lámpara, pero la lámpara se prende y se apaga, ¿no?
pero el estroboscopio tiene la posibilidad de hacer esto muy rápido. Entonces, este estroboscopio, ustedes también ya no los conocieron, pero sus papás sí. Antes los papás iban, nuestros papás iban en el tiempo que en los finales de los 70, principios de los 80, había algo de moda que se llamaba la música disco, y entonces en todos donde se adornaba con estas luces, ¿no? Y lo que era padre es que cuando uno estaba bailando, entonces uno se veía como medio robotizado, porque es justo, y nada más se veía así. Entonces usábamos un estroboscopio, y nosotros sabíamos, ese es un dato que nos daba el fabricante, este estroboscopio que emite luz, ¿no? O sea, véanlo como esto es luz, sabíamos con qué frecuencia emite la luz. Y entonces poníamos una cámara fotográfica, ¿no? Para grabar la caída del objeto. La manteníamos con el obturador abierto, y lo que hace entonces esta cámara es que solamente toma fotos cada que hay un flashazo del estroboscopio. Entonces, ustedes han visto estas fotos en los libros donde hay como varias bolitas que van cayendo así, ¿no? De hecho, incluso en YouTube hay estas películas, hay una de este profesor holandés que era muy bueno del MIT, donde hace este experimento ahí en vivo, pone el estroboscopio, deja caer la bola y toman la foto y se van viendo nada más caídas. Entonces, lo que nosotros sabemos con este estroboscopio es que este tiempo de aquí es igual a este tiempo de acá y es igual a este tiempo de acá. O sea, cada intervalos regulares de tiempo avienta la luz y entonces toma la foto. Y con la regla sabíamos qué distancia había recorrido. Entonces, tomábamos la foto, revelábamos la foto y luego la proyectábamos no sé, proyectábamos la foto en la pared, ¿no? Como con un cañón, ¿no? Esos proyectores de diapositivas. Proyectábamos en la pared y entonces podíamos medir tal cual con la regla la distancia que había recorrido, la distancia de 1, la distancia de 2, la distancia de 3. Y entonces hacíamos una gráfica, o hacemos una gráfica de esto. Entonces hacíamos una gráfica, ¿cuáles son las variables que tenemos? Distancia contra tiempo. Y entonces vamos poniendo puntitos ahí, ¿no? La distancia que va recorriendo en el tiempo que va recorriendo. Y lo que se va formando es como una parábola. Y entonces, como dice el compañero, después utilizando un método que se llamaba el método de mínimos cuadrados, ajustábamos la curva que mejor se ajustaba a estos datos. Y justo lo que nosotros hemos visto es que si ponemos el origen, etcétera, etcétera, la distancia debe de ir como un medio de g por t al cuadrado. Entonces, lo primero que salía era una parábola, lo cual decía, estaba padre porque sabíamos que era una cuadrática en el tiempo. Y entonces, dependiendo de justo cómo iba esa parábola y haciendo el análisis de cuál era el mejor ajuste, de ahí podíamos leer cuánto valía la gravedad. Y esa era una medida que nos daba de la gravedad. Y nunca, que yo me acuerde, nunca se parecía a 9.8, ¿eh? O sea, nos salía cualquier otro número menos 9.8, pero ese era un laboratorio bien divertido porque tomábamos fotos, revelábamos, medíamos, y bueno, salían estos experimentos. Ahora ya creo que los hacen más modernos, según lo que le entiendo al compañero, me han dicho, yo ya no los he hecho, que allá hay unos sensores, y esos sensores van midiendo velocidades o van midiendo más cosas del objeto, y como ya todo está computarizado, ponen el sensor, meten todo un programa, y ya el programa automáticamente les pone los puntos, y ya también pueden hacer el ajuste en la computadora, y ya les da el resultado en una sentada sin problema. Esto que yo les digo es más artesanal, hacemos lo mismo que la computadora, pero lo hacíamos nosotros manualmente, y llegábamos al mismo, tal vez a la misma conclusión que ahora llegan ustedes con la computadora, pero hacíamos todo, insisto, manualmente, y entonces teníamos conocimiento sobre todo el proceso que se hacía. Entonces es un experimento que si no han hecho, sería bueno que lo hicieran alguna vez, en la forma que lo puedan hacer. Esto de foto a mí me encantaba, y de hecho yo si ahorita lo grabara, que sí tengo la intención de hacerlo porque quiero robustecer estas clases de mecánica, y aunque ya los haya en YouTube, no son mis videos y yo quiero hacer mi propio video, me gustaría hacerlo así otra vez con estrobo, con foto, etcétera. Un día fui a los laboratorios de método experimental y le dije al laboratorista, oye, préstame un estrobo, ¿no?
pues pensé, eso era normal para mí cuando yo era estudiante, que hubiera estrobos en el laboratorio. Me dice, es que nosotros no tenemos un estrobo. Digo, ¿cómo no vas a tener un estrobo? Entonces, ¿cómo hacen la práctica de caída libre? Y fue cuando me dijeron, no, es que tenemos unos sensores, ya es más moderno, ya eso del estroboscopio es de la época de hace muchos años, pero de verdad que esto es padre, y casi todas las fotos que vienen en los libros de mecánica, casi el que lean, son fotos tomadas, perdón, son fotos tomadas con esta técnica, ¿no? Con estroboscopio. Y estaba padre porque no nada más hacíamos el de caída libre, después, por ejemplo, cuando veíamos choque de carritos, ¿no? Colisiones, poníamos un riel de aluminio que ya estaban hechos, ya nada más nos lo prestaban. Este riel de aluminio estaba lleno de hoyitos por todos lados, como esta mesa que les dije en los juegos, ¿no? Para quitar fricción. Poníamos unos carritos, eran de aluminio, aquí poníamos un carrito y aquí poníamos otro carrito. Otra vez siempre pegábamos atrás una regla para poder medir. En estos había una como aspiradora, ¿no? Una manguera que echaba aire para que justo bajara la fricción, y ya hacíamos que colisionaran los carritos, y otra vez usábamos siempre la misma técnica, estroboscopio, para saber a intervalos de tiempo en qué distancia estaban. Utilizábamos cámara fotográfica donde dejábamos abierto el obturador para ver todo, se grabara todo el choque, y después se revelaba la película, lo analizábamos, lo proyectábamos en la pared, calculábamos distancias, sabíamos tiempos, hacíamos todo el análisis y íbamos sacando todas las conclusiones de mecánica, ¿no? Entonces, todo esto vino por la pregunta de, ¿quién fue? ¿Katia? De cómo se medía, va a decir Katia, eso no fue lo que les pregunté, yo nada más quería saber cómo se veía la gravedad de varios planetas. Entonces, ese es el punto, Katia. Así medimos la gravedad en la Tierra. Si pudiéramos ir a Marte, o si pudiéramos ir a Saturno, pues haríamos el mismo experimento, ¿no? Sacaríamos nuestro estrobo, nuestra cámara, y haríamos el experimento ahí. Eso no lo podemos hacer. Entonces, necesitamos medirlo de manera indirecta. En la Luna sí lo pudieron haber hecho, y yo supongo que lo han de ver, que han de haber hecho el experimento. A lo mejor no con el estroboscopio, sino una forma más moderna de hacerlo, pero debieron haber hecho el experimento de medir la gravedad. Eso habría que leerlo, pero estoy casi seguro que lo debieron haber hecho. Pero esa sería la técnica para calcular la gravedad en la Tierra, y si estuviéramos en el planeta correspondiente, así calcularíamos la gravedad ahí. Como no lo tenemos que hacer de manera indirecta, y la manera indirecta que ahorita se me ocurre y que supongo que es la que, pues es la que sabemos, es, veo cómo, estoy poniendo mi brazo así porque aquí tengo una ventana, ¿no? Entonces estoy mirando hacia el cielo, pero vemos los planetas con telescopio, vamos siguiendo su movimiento, vemos cómo se mueven, de ahí intuimos cuál es la fuerza de gravedad con respecto al Sol, y justo utilizando la fórmula de Newton podemos intuir cuál es esa constante gravitacional del planeta. Bueno, la masa del planeta y después la constante gravitacional haciendo lo que yo estoy casi seguro que así es la forma. No traía preparada la respuesta, Katia, pero debe ser de ese estilo. No se me ocurre otra forma de hacerlo. Pero esa es una forma indirecta. Y de ahí salió de cuál es la forma directa que utilizan. Entonces, insisto, si no han hecho este experimento, estaría padre que alguna vez lo hicieran. Me hicieron recordar mis años maravillosos de cuando hice estos experimentos en esto. Pero sí, lo voy a grabar, ¿eh? Algún día. A lo mejor ya no llevarán mecánica conmigo, pero van a ver ahí, aunque no lo vean nadie, no importa, pero estos videos creo que debemos hacerlos. Y si ya los hubiéramos tenido hechos, para ahorita la pandemia hubiera sido fantástico, porque ustedes les podríamos decir, hagan esto. De hecho, mis colegas de experimentos ya también me han dicho, vamos a grabar experimentos en los laboratorios de método experimental para tener ahí una batería ya de experimentos grabados, y si alguna vez vuelve a pasar esto, o aunque no pase, hacer cursos semipresenciales donde ustedes puedan llegar y ver todas estas cuestiones con toda la confianza de que está hecho por profesores de la UAM, y que entonces en ese sentido tiene la garantía de que lo que se diga está cuidado y que es real. En YouTube yo he visto videos hermosísimos, de verdad hay unas cosas hermosas en YouTube, muchas de ellas correctas, pero de repente también he visto videos donde levanto la ceja y digo, eso que está diciendo no es cierto, o no es completamente correcto, o no es completamente preciso. Y esas cosas sí habría que cuidarlas. Y como ahí no hay cuidado en la calidad, ¿no? Pues uno publica, uno se va ganando ahí la credibilidad con lo que uno va publicando,
claro, si hay el respaldo de una institución, ya como en este caso la UAM, pues tendríamos que cuidar de que todo lo que se diga es correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese es por lo que valdría la pena que nosotros hiciéramos toda una serie de videos poniendo todo esto. Muchachos, ya mi boca está muy seca, vamos a parar 5 minutos. Si no hay té ahí abajo, aunque sea, déjenme ir por un vasito con agua y nos vemos 9:25 y hacemos más ejercicios, ¿vale? Una pausa, déjenme quito la grabación para que no se graben estos 5 minutos inútilmente. Pero ya ves, Katia, y compartimos, hasta aquí nos quedamos, vamos aquí a meter una hoja en medio y ya después borro esas explicaciones. Eso no tiene sentido dejarlo en la nota, ¿verdad? Porque de todos modos, no sé, ese sí lo quitamos. Y ese no sé si dejarlo o no dejarlo. Lo dejamos y ya lo hicimos. Para que los que no vinieron a la clase digan, ¿qué estuvieron discutiendo estos tipos? No entiendo. No aparece mi... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Sí me escuchan, verdad, muchachos? Sí, profesor. Pero ven mi pantalla, ¿no, verdad? Sí, profe. ¿Sí la ven? Yo no la Está en veo. Excel. Se está viendo una presentación en PowerPoint y unas hojas de Excel. En PowerPoint, con hojas de Excel. Esta para ver, déjenme dejo de... A lo mejor de compartir mal. Vale. Es que yo le dije que entre, pero ahí está. Vale, sale. El que sigue también es muy sencillo, pero ya empiezan a aparecerse a lo que queremos. Vamos a hacer el ejercicio 5. Ejercicio 5. Y dice, fíjense, dice, se coloca una caja sobre el piso. De una habitación. Ya vamos a sobre el piso, punto. La caja está en reposo. Esto es algo importante. Siempre les van a decir, o está en reposo, o les tienen que decir cómo la caja está en reposo. La pregunta es, bien sencilla, muchachos. ¿Qué fuerzas se ejercen sobre la caja? ¿Qué fuerzas se ejercen sobre la caja? ¿Qué quiere decir? Aquí tengo el piso y está una caja en el piso. Y nada más la pregunta es muy sencilla. ¿Qué fuerzas se ejercen sobre esa caja? Vale. Ustedes me dicen cuántas fuerzas hay sobre esa. Está en reposo, ¿eh? A ver, y aquí tengo una respuesta. Nos dice Roland, no, nos dice Katia, 2. Muy bien, Katia. ¿Cuáles son esas 2? No, también ya nos dijo Fabi la de la gravedad, 9:30, ¿verdad? Fabi nos dice que la de la gravedad y Katia nos pregunta si 2. La respuesta, Katia, sí son 2. Y Fabi sí, una es la de la gravedad, pero como la respuesta de Katia es, bueno, como le estamos diciendo a Katia, son 2. Entonces, aparte de la gravedad hay otra. Exacto, Roland, Roland está cañón, dice Roland, la gravedad y la fuerza normal. Exactamente, esas son las 2, muchachos, fuerzas que están actuando sobre este objeto. Y déjenles hago un dibujito, porque de aquí ya van a empezar a ponerse interesantes las cosas. Permítanme. Entonces, fíjense. Aquí ya aquí vamos a ocupar 2 de las leyes de Newton. Ahorita la primera no nos importa tanto, no nos importa poner un sistema de referencia. En algún momento vamos a tener que usar todas al mismo tiempo. Pero de la segunda ley, pues de la segunda ley, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, de aquí concluimos
Acuérdense que en algunos libros, y también yo en algún momento escribí aquí esta fuerza, le ponía neta, ¿no? Es la fuerza neta, que quiere decir que es la fuerza, como resultante, es la suma de todas las fuerzas que están actuando. Entonces, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Como está en reposo, entonces la velocidad de este objeto es cero, ¿vale? Si su velocidad siempre es cero, pues la aceleración también va a ser cero. Porque acuérdense que la aceleración es el cambio en la velocidad. Si la velocidad no cambia, pues la aceleración es cero. Entonces, de aquí concluimos que la fuerza neta, por segunda ley de Newton, tiene que ser cero. Y por eso estoy poniendo neta. Porque ustedes me dicen, no, pero si está la de la gravedad actuando. Bueno, pero la de la gravedad no es cero. Pues ese es su peso. Entonces, aquí sobre este objeto está actuando la fuerza de la gravedad, o lo que es lo mismo, el peso. Pero no puede ser la única fuerza que actúe, porque si fuera la única fuerza que actuara, esta no es cero. Y entonces el objeto se estaría moviendo. Y de hecho eso es lo que pasa en caída libre. En caída libre, el objeto siente una fuerza debido a la gravedad, que es su peso, y cae, ¿no? Porque es la única fuerza que hay. Entonces debe haber una aceleración en la dirección de la fuerza. Pero aquí no está acelerado. Entonces, no puede ser la única fuerza que actúa, porque si fuera la única, tendría que acelerarse. Entonces, la otra fuerza que se ejerce es justo lo que decía Roland, siempre que hay contacto entre dos objetos, y ya lo discutí la otra vez, hay una fuerza debido a ese contacto. Entonces, hay una fuerza normal, así se le llama la fuerza normal, que el suelo ejerce sobre la caja. Entonces, hay una fuerza normal que el suelo ejerce sobre la caja. De hecho, debería de pintarla también de anaranjado. Vamos a pintarla de anaranjado en lugar de blanco, para que se vea mejor. Y esa es la fuerza normal. Entonces, la fuerza normal, esta la ejerce el suelo o el piso sobre la caja. También hay una fuerza de contacto de la caja sobre el piso. Pero entonces esa fuerza está actuando sobre el piso y no es la que estamos ahorita nosotros. Nosotros estamos viendo las que actúan sobre la caja. Entonces hay dos fuerzas. Entonces está el peso y está la normal. Insisto, esta se llama normal. Ya dije que es la que ejerce el piso sobre la caja, por solamente estar en contacto. Es la que ejerce la silla sobre ustedes si están sentados en este momento. O también hay una fuerza normal que ejerce la cama sobre ustedes si en este momento ustedes están acostados. No creo que estén haciendo otra cosa que no sea sentados o acostados. A lo mejor alguien de ustedes está preparando el desayuno y al mismo tiempo viendo la clase, lo cual dudo mucho, pero bueno, esa sería otra posibilidad. Pero además, fíjense muchachos, estas fuerzas actúan en direcciones contrarias. El peso actúa hacia el centro de la Tierra, mientras que la normal en este caso está actuando justo en la dirección contraria. Eso es algo importante. Esa fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. O sea, esta no fuerza normal es perpendicular a la superficie, y lo pongo, ¿se acuerdan? Cuando quieren indicar perpendicularidad entre dos rectas, para indicarlo simbólicamente, lo que uno hace es pone uno aquí como, así como un cuadrito, y esto lo que significa es que tengo un ángulo recto de 90 grados y que por lo tanto es perpendicular. Entonces la fuerza normal siempre es perpendicular. Y de hecho, no sé si ustedes ya lo vieron en cálculo, pero a veces justo perpendicular y normal también en matemáticas son sinónimos. Uno habla de perpendicular o del vector normal, y quiere decir perpendicular. Entonces, bueno, este normal, normal es la fuerza normal. Vale. Entonces, como actúan en direcciones contrarias, justo lo que va a pasar es que el peso más la fuerza normal
me tienen que dar, que es eso es igual a la fuerza neta. Para este problema me tienen que dar 0. Entonces, en este problema, el peso es igual a menos la normal. O al revés, la normal es igual a menos el peso. Y esto lo sabemos porque está en reposo. Pues eso es algo, muchachos, que vamos a estar usando una y otra vez, porque es una fuerza que está ahí. Si esa fuerza no existiera, y ahorita ustedes no estarían sentados en la silla, estarían en caída libre. Gracias a que existe esta fuerza normal, entonces la fuerza de gravitación que está haciendo la Tierra sobre ustedes se equilibra con esta fuerza normal y por eso están quietos. O cuando estamos parados en la superficie de la Tierra pasa lo mismo. La Tierra está ejerciendo una fuerza de gravedad sobre nosotros que nos jala hacia el centro, pero el piso está ejerciendo sobre nuestros pies una fuerza normal de dirección contraria y también de la misma magnitud, de tal manera que se equilibran y nosotros no nos estamos acelerando, estamos en reposo. ¿Ok? Entonces, ¿queda clarísimo esta explicación, muchachos? Porque esta es, bueno, esta fuerza normal va a estar apareciendo una y otra vez. ¿Dudas hasta aquí? ¿Nones? Vale, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Este es muy sencillo, pero ¿cómo se llama? Pero es importante entender. Vale. Entonces vamos a hacer otro, no me estoy buscando cuál otro hacer. Vale, voy a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio 6 ahora, si no hay dudas. Ejercicio 6. Y dice lo siguiente. Dice, un cuerpo de masa M ¿vale? De hecho, está en mayúscula para hacerlo más explícito. Si se encuentra sobre una mesa horizontal, y por medio de un cable de masa M, ahora voy a poner esta masa para distinguirla de la otra en minúscula, esta era mayúscula. También horizontal, dice. Se le jala en un extremo con una fuerza en F. Se le jala en un extremo con una fuerza F. La pregunta es, ¿qué aceleración experimenta el cuerpo? ¿Vale? Entonces, si hago el dibujito, muchachos, aquí tengo una superficie horizontal, aquí tengo el objeto de masa M mayúscula, y sobre él estoy tirando, no sé cómo decirlo, tirando, jalando con una cuerdita, no sé cómo decirlo, una cuerdita, con una fuerza F en la dirección horizontal, y esta cuerdita tiene masa M. Entonces dice un cuerpo de masa M grande, mayúscula, se encuentra sobre una mesa horizontal, ahí está el dibujado, por medio de un cable de masa M, ahí está dibujado el cable de masa M pequeña, también horizontal, se le jala en un extremo con una fuerza F. La pregunta es, ¿qué aceleración experimenta el cuerpo? Sale, muchachos, contéstenme esa pregunta.
Nada, muchachos, ya quedó. De hecho, a lo mejor hubiera sido más fácil que el verde se los hubiera puesto sin más. Bueno, ya lo puse. ¿No, muchachos? A ver, fíjense, queremos ver qué aceleración experimenta el cuerpo de masa M. Entonces, esos problemas, ¿cómo se resuelven? Es primero nos fijamos en todas las fuerzas que actúan sobre este objeto de masa M. Aquí se empieza a introducir algo que comúnmente se llama un diagrama del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense, como yo quiero analizar qué le está pasando al movimiento de esta masa M, ¿no? Ese es como mi interés. ¿Qué le pasa a esto? Entonces, lo primero que tengo que hacer para aplicar las leyes de Newton es ver qué fuerzas están actuando sobre ese objeto. Entonces, ya vimos, fíjense, en el ejercicio anterior, si cortamos el cable, lo que tenemos en el ejercicio anterior es la situación de este objeto si no tuviera el cable. Entonces, esos diagramas de cuerpo libre lo que uno hace es, uno dibuja primeramente todas las fuerzas que están actuando sobre este objeto. Entonces, queda clarísimo que hay, en principio, una fuerza actuando sobre este objeto, que es su peso. Ahí está, su peso, que va en la dirección vertical hacia abajo debido a la gravedad. Ahora, como hay una mesa, también está, y acuérdense, siempre hay que decir quién está ejerciendo las fuerzas. Esta fuerza P la está ejerciendo la Tierra sobre el objeto que estamos estudiando de masa M, ¿no? Entonces, ese es el. Después está otra fuerza, que es la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce la superficie de la mesa sobre el objeto. Entonces, en la dirección vertical hay esas dos fuerzas. Sin embargo, a diferencia de este ejemplo que hicimos el pasado, hay una tercera fuerza actuando sobre él. ¿Verdad? Y esta fuerza, la pregunta es, ¿cuál sería esta fuerza? Uno podría decir a simple vista, y por eso es que lo que les dije que primero hubiera mejor hecho otro ejemplo, pero vamos a hacerlo aquí. Vamos a poner un caso más sencillo. Supónganse que yo hubiera tenido aquí la mesa, el objeto de masa M, y aquí hubiera tenido un cable, un mecate, pero un mecate muy particular. Un mecate donde el mecate tuviera masa cero. O sea, esos son mecates que no existen en la realidad, pero que para hacer problemas a veces nos funciona pensarlos así. Un mecate de masa cero. O sea, que ese mecate, ese lazo, ese cordón, solamente sirviera para transmitir la fuerza. Entonces, si este fuera el caso de masa cero, entonces resulta que ustedes piensan en una cuerda tensada, ¿no? Que con la que están jalando algo. Lo que realmente pasa aquí
es que este cable para lo único que sirve es para transmitir la fuerza. Entonces, en cada porción del mecate, uno vea, ¿no? Aquí, como este mecate, cuando lo tensamos, lo único que va a hacer es transmitir la fuerza que yo... Aquí esta fuerza la tiene que ejercer alguien. Supónganse que aquí hay una mano santa, ¿no? No sé, una mano que es la que está jalando este cable. Y esta fuerza es la que está ejerciendo, perdón, esta mano es la que está ejerciendo esta fuerza F sobre el cable. Si la masa del cable fuera cero, que les digo, eso no existe en la naturaleza, eso nada más es una idealización, lo que hace este cable es que al final, hace que la fuerza sobre el objeto sea tal cual F. De hecho, pudimos haber hecho este problema nada más poniendo este objeto y que aquí había una fuerza F sobre, ¿no? Esa fuerza podría ser que alguien estuviera empujando el objeto o, como en este caso, que fuera un cable con el cual la estoy jalando. Entonces, en este caso, esta sería la fuerza F. No es el problema que tenemos, muchachos. Este es un problema diferente, donde la masa del cable es cero. Y entonces, ¿cuál es el tipo de análisis que se hace? Y eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Este es el caso como más sencillo. Fíjense, lo que me dice la segunda ley de Newton es que la fuerza neta actuando sobre el objeto me va a dar igual a la masa por la aceleración. Pero lo que nosotros ya vimos cuando analizamos vectores es que si yo hago esta suma de vectores, la fuerza neta sería la suma de los tres vectores. Entonces, la fuerza neta en este caso es la suma de la normal, la suma del peso y la suma de esta fuerza F que le estoy suponiendo. Aguas, esta neta no es esta F, es algo diferente. Entonces, lo que por lo regular hacemos cuando hacemos este tipo de problemas es descomponemos o hacemos la suma en dos partes. Más que descomponer, hacemos la suma en dos partes. Eso es casi lo que siempre hacemos. Y cuando digo en dos partes me refiero a la parte horizontal y a la parte vertical. Me quedan 8 minutos, tengo que meterle velocidad. Tengo que acelerar. Entonces, fíjense, lo que por lo regular hace la gente es saca la fuerza neta en el eje de las Y y saca la fuerza neta en el eje de las X. Porque acuérdense, esto es como sumar por componentes. Entonces, la fuerza neta en el eje de las Y, en este caso, es la normal más el peso. Y como no se está acelerando en la dirección vertical, que fue lo que hicimos en el ejemplo anterior, decimos, esa fuerza en esta dirección Y me debe de dar cero, porque no se está acelerando. De aquí sacábamos otra vez que la normal tiene que ser igual a menos el peso. Es lo mismito que hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Aquí está, lo mismito. ¿Cuál es la nueva cuestión? Que ahora en X sí hay una fuerza neta, y solamente es esta fuerza F con la que estoy jalando. Entonces, ahora sí, como hay una fuerza que no es cero, seguramente eso se va a tener que acelerar en esa dirección. Ahí, de hecho, aquí le puedo quitar la flechita, muchachos. Esto les podía haber quitado la flechita. ¿Por qué les podía haber quitado la flechita? Porque ya nada más son las magnitudes, ¿no? De hecho, aquí lo estoy... A ver, espérenme. Espero no confundirlo. Como ya estoy hablando de la componente en Y, como ya estoy hablando de la componente Y y de la componente en X, entonces ya les pude haber quitado las flechitas. Porque ya nada más estoy hablando de esa componente, o sea, de su magnitud. Y lo que pude haber dicho es, la normal va hacia arriba, entonces es positiva, el peso va hacia abajo, entonces es negativo, ya es magnitud, no es vector, y justo esto me da cero. De donde yo concluiría que la magnitud de n es igual a la de p. Ojo, en magnitud acá no está en magnitud, acá está como vector. Un vector es igual a menos el otro, pero en magnitud son iguales, ¿no? Espero que se entienda la diferencia. O sea, n es igual a menos p, pero en magnitud valen lo mismo. ¿Sí? ¿Sí se entiende esa parte? La diferencia entre la magnitud y el vector. Vale. En el caso de la componente en X, también puedo quitar esta flechita.
ya nada más es esta F, y ahora sí va a sentir una aceleración justo en la dirección que está la fuerza. Eso es lo que hemos estado viendo. Las aceleraciones van en la dirección de la fuerza, ¿no? Eso es lo que vimos aquí. La aceleración siempre va en la dirección de la fuerza. Aquí está. La aceleración va en la dirección de la fuerza. Aquí también. La aceleración, aquí está, va en la dirección de la fuerza. Tienen el mismo sentido. Entonces, acá no tendría por qué ser diferente. Entonces, esta va a ser una aceleración, y de hecho podría decir que es una aceleración en el eje de las X. Entonces, en ese caso, la aceleración que siente el cuerpo va a ser en la dirección X, va a ser simplemente la fuerza entre la masa, como lo habíamos hecho en los primeros ejercicios. Estos de acá, ¿no? Estos de acá. ¿Vale? Entonces, ese sería el caso donde este cordón tuviera masa cero. ¿Vale? Este sería este problema. Sin embargo, no dejé, el problema no es así, este es el que pueden resolver rápido. Ahorita simplemente lo que dije entonces es que el mecatito tiene una masa M, ¿vale? Entonces, esta fuerza que yo estoy ejerciendo, ¿a quién está jalando? Pues está jalando a esta masa M mayúscula del objeto que está sobre la mesa, pero también estoy jalando a este cordón que también tiene una masa. No la aquí no la estoy despreciando, no la estoy poniendo igual a cero. Entonces, esta fuerza va a jalar a todo este sistema, o va a actuar sobre todo este sistema. ¿Vale? Entonces, otra vez, si hago mi diagrama de cuerpo libre sobre el objeto de masa M, es exactamente igual al que tenía antes, solamente que ahora esta F, la F de aquí del medio, déjenlo vuelvo a dibujar porque este es otro problema. Entonces, aquí está mi diagrama de cuerpo libre, tengo la misma normal como antes, tengo el mismo peso como antes, solamente que ahora esta fuerza F no puede ser la misma que en el ejemplito anterior. ¿Por qué? Porque esta fuerza está actuando sobre todo el sistema. Entonces, de hecho, mi pregunta sería aquí, ¿cuál es la fuerza que está actuando sobre ese objeto? ¿Sale? Entonces, esta fuerza debería de ser diferente. Vamos a ponerle otro nombre. ¿Cómo le quieren llamar? ¿Sí se entiende lo que estoy haciendo, muchachos? ¿O no? Díganme sí o díganme Sí, no. profe. Ok, vale. ¿Cómo quieren llamarle a esta fuerza entonces? ¿Quién dijo sí? Fernando. Vale. Yo. L, FL. Bueno, yo le iba a poner F de F con una F chiquita de Fernando, ¿no? Pues esa va a ser la F de Fernando, la que está haciendo. Y este sistema va a ser que justo se acelere, ¿no? Esta masa. Pero ahora la pregunta es que yo no sé cuánto vale esta fuerza, FL. Yo sé que esta vale F, pero esta no sé cuánto valga. Y la tendríamos que calcular. ¿Cómo la podemos calcular? Está bonito el problema, ¿eh? ¿Sí me explico? Sí, pero ¿cómo calculo esa FL? Yo sé que en el extremo derecho tengo esta fuerza F, es ouch. Ah, se dibujó, qué bonito. Nunca lo había hecho. Se dibujó fue por error. Esta fuerza F, ¿vale? Pero esta fuerza F está la pregunta, de hecho, fíjense, aquí en el ejercicio de abajo dije, la fuerza en el extremo es la misma que actúa sobre la masa, porque nada más esta cuerdita lo único que está haciendo es transfiriendo esta fuerza. Pero aquí en este ejemplo que estamos haciendo no puede ser la misma. ¿Por qué no puede? A ver, primera pregunta, ¿por qué afirmo yo que esta fuerza FL no es la misma que esta fuerza F? ¿Por qué digo eso? Una idea de por qué estoy diciendo eso. Porque estoy tomando en lugar de café con piquete y ya no sé lo que digo, porque es viernes, o porque no tiene sentido lo que estoy diciendo, o si es cierto lo que estoy diciendo. Pregunta, esa FL que estoy poniendo, esa debería ser la pregunta. FL, ya está. FL es igual
o no es igual a la f que tengo aquí a la derecha? Esa es la pregunta. ¿Son iguales o no son iguales? Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Aquí voy a poner la paréntesis para acordarnos que este ejercicio no es el que estamos resolviendo, es uno diferente. A ver, muchachos, esa pregunta, ¿quién me la responde? ¿Esa FL y esa F son las mismas o no son? Esa es la pregunta que debemos responder. Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Así como en el box, muchachos, como cuando ya está dura la pelea y entonces ya el contrincante está así pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así lo estoy viendo ahorita a ustedes. Claro, no es que esto sea una pelea de box. Suena la campana, ¿no? Y un minuto de descanso. Son las 10:01. Entonces, yo sé que ustedes tienen clase ahorita, pero vamos a hacerlo entonces así, de tarea. Hoy voy a subir la tarea al Classroom para que se entregue el próximo viernes. La semana que viene es una semana corta, porque el miércoles no vamos a tener sesión. Vamos a celebrar las fiestas patrias, ¿no? Es 10, 11, 12, 13, 14. El miércoles es 15 y según yo es feriado 15 y 16 en la UAM. Los miércoles y jueves no hay labores. Entonces va a ser una semana corta, solo lunes y viernes. El lunes concluyo esto, pero hoy subo la tarea para que se entregue el próximo viernes. Perdón, muchachos, ya no me repuse como quería, sobre los temas que hemos ido viendo. Y de tarea, pero no para entregar, sino para que lo discutamos aquí, para que entiendan ustedes mejor, el próximo viernes, perdón, el próximo lunes 13 de septiembre, Día de los Niños Héroes, acabamos de discutir este problema, el ejercicio 6, pero sería bueno que trataran de hacerlo ustedes y que la primera pregunta que se hicieran es, esa FL que le llamamos ahí, es ya la parte que el mecate está, la fuerza del mecate sobre el objeto de masa M, que ahorita le llamamos FL. ¿Esa FL es la misma que la F que tengo en el otro extremo o son diferentes? En el caso anterior que ya hicimos aquí, eran las mismas. Pero en este otro caso, la pregunta es, ¿son diferentes o no son diferentes? Entonces, acabamos de resolver el lunes y pues tengan buen fin de semana, muchachos. Disfruten mucho, descansen un poco, trabajen un poco, no trabajen todo el tiempo, no descansen todo el tiempo, si no se enfrían, y cuídense mucho, porque acuérdense que los contagios siguen altos. Nos vemos el próximo lunes, pasen un buen fin de semana. Sean felices, ¿no? Hasta, me siento así como, ya hasta como los luchadores, ¿no? Coman frutas y verduras y bla, 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 pero bueno, no. Pásenla bonito, chavos. Nos vemos el próximo lunes, ¿sale?